Entre septiembre y diciembre del 2025, el gobierno de Río Negro avanzó con una contratación clave: el alquiler de un helicóptero pesado para el combate de incendios forestales. Un servicio crítico en plena antesala de la temporada más sensible del año que acaba de terminar, y el gobierno de Río Negro hizo bastante propaganda con los resultados de esa campaña. Aquel proceso de contratación se activó con pedidos de cotización en septiembre, se formalizó a fines de noviembre y tuvo apertura de sobres el 1 de diciembre. Atención, presten atención con la secuencia, con la cronología. En apenas semanas, el Estado provincial preadjudicó y luego adjudicó el contrato a la empresa AeroGuardian, sociedad anónima, por un monto cercano a los 7 millones de dólares. Pero lo que parecía una contratación urgente y estratégica rápidamente derivó en un conflicto. La empresa Helicopters AR, que había participado de la licitación con una oferta más baja, impugnó el proceso. ¿Por qué lo hizo? Por 3 motivos centrales: posibles irregularidades en los plazos, condiciones del pliego que podrían haber condicionado la competencia y, quizás lo más delicado, dudas sobre si la aeronave adjudicada cumple realmente con los requisitos técnicos exigidos. Y ahí aparece el núcleo del caso. No estamos solamente ante una discusión comercial entre empresas. Estamos ante una pregunta más profunda. ¿El Estado contrató el mejor servicio posible bajo reglas transparentes? ¿O estamos frente a un proceso donde la urgencia, las condiciones y las decisiones terminaron generando zonas grises? Para entender esto, hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas directos de este conflicto, y estamos en comunicación con Diego Góngora, que es uno de los dueños de la empresa Helicopters Sociedad Anónima. Diego, buen día, muchas gracias por este contacto con Luber en FM de la Costa. Buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Te hago la primera pregunta, Diego. Si tuvieras que explicarle a un rionegrino en una frase qué pasó en esta licitación, ¿qué dirías? Mirá, si tuviera más que una frase, si fuera una palabra, yo te diría que todo estuvo mal hecho desde el inicio. Tenemos, por un lado, esto se inicia con un proceso de pedido de cotizaciones a diferentes empresas, entre las cuales nos cotizan a nosotros a través de nuestra socia de Chile, que es la empresa Explorair. Se presentan esas cotizaciones previas, que es para que el split haga un informe para hacer el llamado a licitación, y nosotros presentamos la propuesta exactamente el mismo día que el ePower, y misteriosamente nuestra propuesta, que era la más barata de todas, no se incorpora. O sea, directamente no se incorporó. ¿Esto qué hizo? Que el ePower presentó una oferta mucho más alta que AeroGuardian. Entonces AeroGuardian queda como que es la oferta más económica, y la imputación del dinero se hace en función de esa oferta más económica, obviando nuestra oferta, que era prácticamente casi 3 millones de dólares menos que la de AeroGuardian. O sea, ese es el primer punto. Después esto sigue cuando se fue constantemente consultando cuándo salía la licitación, si se hacía licitación, y siempre con evasivas. A nosotros, entonces el primer punto, no incorporan nuestra cotización, o sea, nuestra oferta en el estudio previo. Segundo punto, no nos invitan a cotizar. Invitan a varias empresas, algunas a las que ni siquiera le habían pedido cotización, y a nosotros no nos invitaron a participar. O sea, no nos avisaron de la licitación. Nosotros, ante estas consultas reiteradas, en un momento nos consultamos y nos dicen, sí, se publicó el 25. Eso creo que fue el día 27, nosotros hicimos la consulta, y ahí nos dijeron, sí, está publicado desde el día 25. Bueno, se hace lo que se puede, porque tenía que hacerse, encima no era una cuestión online, sino que era física la propuesta, cuando ya hoy todos los portales de licitaciones son todo online. Bueno, esto había que hacerlo físico. No nos dio el tiempo de hacer el tema de la póliza de caución que exige no alcanzamos a tener en tiempo y forma para poder presentarla. El día lunes estamos hablando de una póliza que empezó con un 1%, y después el 25 fue el 1%, y el día 26 la llevan al 5%.
O sea que si hubieras tenido la póliza, la tenías que volver a hacer, porque no era por el monto del día lunes, o sea, perdón, del día 25, el día 26 cambia. ¿Son usuales ese tipo Eh, de cambios, de modificaciones? Discúlpame que te corto. no, no es, no, o sea, hasta lo que yo sé, no es normal, porque normalmente los porcentajes no son arbitrarios, los porcentajes los establece ya la ley de licitaciones los pliegos de condiciones generales de las licitaciones de cada provincia. O sea, eso está establecido. Si el mantenimiento de oferta es no sé, es del 1 o del 5. Ujú. Después, si el mantenimiento del contrato que tienes que cambiar de la póliza, no sé, por ejemplo, es del 10%, pero está establecido previamente, no es algo arbitrario. Pero se pueden haber confundido, o sea, errores puede cometer cualquiera, o sea, Ujú. eso no estoy hablando, pero a lo que me refiero que eso hace que cambie los 3 días, o sea, esto hace que la última publicación es la que se debe tomar procesalmente, digamos, para contar el plazo de los 3 días que da el llamado a licitación. Ujú. Entonces, ya no tendrían que haber abierto el día lunes primero, tendrían que haber abierto el día martes 2. Nosotros presentamos a las 8 y tanto de la mañana una nota advirtiendo esto y solicitando que se cumplan los plazos, o que no se iban a cumplir ese día. Bueno, esa nota nunca se incorporó al expediente. Se incorporó al expediente una vez que nosotros impugnamos y porque nosotros teníamos una copia firmada del ingreso. Si no, eso nunca figuró en el expediente. Ay. Entonces, o sea, ahí es donde empieza nuestra, el motivo de la impugnación, que no se cumplen los plazos Ujú. mínimos de 3 días, que tampoco hay una justificación en el llamado a licitación por el que se hacen 3 días y no 5. Estamos hablando de una licitación de $7 millones Sí, claro. de aeronaves que no existen en el país, que hay que traerlas, o sea, se supone que en el plazo de 3 días hay que hacer contratos, hacer apostillados, porque son contratos que están de aeronaves que están en el exterior. Esa documentación hay que apostillarla para que tenga valor en Argentina. Sumado que estas aeronaves, las que pedía específicamente, el pliego era un Black Hawk H-60. Ujú. Ese es el informe técnico que se está solicitando, y por el cual el split, con firma de Artacho, indica que es la aeronave indicada, ¿no? Esas aeronaves están en Estados Unidos, son aeronaves que están en Estados Unidos. El día 27 y 28 de noviembre es feriado en Estados Unidos. O sea que estamos hablando de que si publicaron el día 25, existía el día 26 para hacer todos estos trámites que estamos hablando. Ujú. Eh, Imposible, o sea, físicamente imposible de poder tener esa documentación, salvo que uno supiera de antemano las cosas. Bueno, vamos a Eh, entrar en los puntos críticos porque sí, hay bastante, parece haber bastante opacidad, y esto me hago cargo, lo estoy diciendo yo. Eh, Vos estás ahí deslizando que es imposible cumplir con un requisito técnico, salvo que se cuente con información anterior, lo que devendría en una licitación fuera de la legalidad. Te voy a preguntar por un punto crítico también. ¿Ustedes sostienen que el sí. helicóptero adjudicado no cumple con el pliego, con lo que indicaba el pliego? Es que ahí hay que separar dos cosas. O sea, más allá de que no cumple, porque es una versión, o sea, de ese helicóptero hay diferentes versiones porque van mejorando, ¿no? Ujú. Entonces, la que presenta la empresa Low Guardian es un Black Hawk, un UH-60 Ujú. de la versión alfa, que es la primera. Después ellos aclaran que es una versión UH-60 Plus. Dando por cierto esa afirmación, la versión H60 Plus que presentan, lo que tiene es un cambio de motorización, o sea, tiene un motor más potente, similar a la potencia del que presentamos nosotros, que es la versión L. Ujú. Pero las limitaciones siguen siendo las mismas, porque es una limitación estructural. O sea, la estructura del helicóptero no está preparada para levantar los kilos que pedía la licitación. Ujú. No es que no lo tenga la potencia de la aeronave, lo que no lo tiene es, digamos, el fuselaje, por decirlo así, en sencillo. O sea, Ujú. la máquina en sí, no la potencia, sino la máquina, la estructura de la máquina. Eso no lo cambia la versión Plus. O sea, no es, o sea, solamente cambia los motores, tienen más potencia, lo cual te da
un hándicap mayor, si hay mayor temperatura y todo, pero no cambia la limitación de los kilos y no puede levantar los 4.000 litros que decía la licitación, Y la que aeronave, decía el pliego. sí, la aeronave ofertada por AeroGuardian, ¿estaba realmente disponible y en condiciones de operar cuando se presentó la oferta? No, no, y de hecho, nosotros ya después en la impugnación lo decimos y a las pruebas me remito, la aeronave esa jamás llegó al país. O sea, adjudicaron una aeronave, por eso te digo que esto tiene dos patas. Ujú, O sea, por un lado, el helicóptero que presentaron en la oferta no cumplía con lo que decía el pliego. ujú, Pero más allá de eso, ni siquiera esa aeronave es o sea, que es la que adjudican, nunca la presentan. Porque como dijimos nosotros en la impugnación, esa aeronave no estaba disponible. Entonces, cuando les adjudican esa aeronave, después la cambian y presentan otra aeronave, que es el que efectivamente termina llegando, que es el Sikorsky, el S-61, que es el que han visto las fotos en ujú. todos lados, que esa aeronave, en el informe técnico del Split, Artacho la descarta. Y dice, o sea, porque AeroGuardian presenta las dos opciones en este presupuesto que en el nuestro termina desapareciendo. Ujú. Nosotros ofertamos la aeronave que se solicitaba, que era, o sea, en el presupuesto fue el Black Hawk. Y ese Black Hawk nosotros lo teníamos disponible, ya estaba en Chile, o sea, tenía las autorizaciones y nosotros ya lo teníamos en Chile, ya lo había venido en barco y la aeronave estaba en Chile Ujú, a la hora pero no por esta licitación. Nosotros lo teníamos porque operamos estos helicópteros a través de la empresa en Chile que se llama Explorair, y nosotros ya habíamos traído los tres, o sea, teníamos contrato para dos y traíamos un tercero, que es el que ofrecimos, que lo traemos solamente de backup. ujú, Durante toda la temporada de verano, hace ya varios años, operamos con contratos en Chile. ujú. Eh, entonces, Portego tiene dos patas en el sentido que la que ofertaron y nosotros advertimos en la licitación y por eso impugnamos y todo, que esa aeronave no estaba disponible. Bueno, ya teníamos razón, la aeronave jamás llegó porque no estaba disponible. Ujú. Entonces, una vez que les adjudicaron, solicitaron el cambio de aeronave y terminé en un plazo, creo que es cerca de 24 horas, no sé si llega a 24 horas, sin pedirle ninguna documentación del por qué, O que, sea, que justi- que jus- que ga- justifique por qué nuestra aeronave, autoricen una aeronave que ya habían descartado en el análisis previo. entonces ganaron la licitación con una nave que la que ofrecieron, pero después la cambiaron. Una vez que habían ganado la licitación con Correcto. una nave que ya había sido rechazada. Todo muy clarito hasta acá. Vamos, te voy a hacer Sí, otra sí, 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 pregunta. por eso. O sea, Un sí. vector clave que a mí me llama mucho la atención. ¿El requisito de contar con una base o con un hangar en Bariloche era técnicamente necesario o eso terminó condicionando la competencia? Todavía, o sea, obviamente porque habla de que es un requisito excluyente de la licitación. En la Ujú, licitación sale como un requisito excluyente tener un hangar en la ciudad de Bariloche. ujú, Eh, Nosotros hace 22 años este año cumplimos 23 años de empresa nosotros desde que empezamos. Jamás en la vida nos han pedido un hangar en una licitación. O sea, eso es un problema del operador, ujú. no del que está llamando a una... O sea, y lo más gracioso de todo esto que, o sea, en 3 días para poder presentarse tenías que tener un hangar en la ciudad de Bariloche, que no Ujú. estamos hablando de San Fernando, en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, que hay, no sé, la cantidad de hangares disponibles que hay ahí que uno puede llegar a hacer un contrato. O Ujú. sea, no hay hangares disponibles, salvo los del Aeroclub y ese tipo de cosas. Bueno, la otra empresa, AeroGuardian, meses, o sea, creo que desde agosto tenía un contrato firmado para el uso de esas instalaciones. Ujú. AeroGuardian no opera, o sea, no es que tenga operación regular en Río Negro, como nosotros tampoco. Entonces, ¿cuál sería el sentido de tener previamente un contrato por un alquiler de un hangar? O sea, es como si yo tuviera contratos, no sé, en todas las provincias de Argentina, por las dudas que algún día se me presente una licitación y por las dudas que en esa licitación me pidan un hangar. Parece que O sea, volvemos a acá, lo mismo. para ser claro, acá parece que si semanas antes de que salga la licitación, AeroGuardian firma un contrato con un hangar en Bariloche, ahí lo que parece que o tienen mucha suerte, o tienen una intuición divina,
o alguien les pasó cierta información, porque justo cuaja con un pedido exclusivo de la licitación. Correcto, Bien, correcto. O sea, alguna de las tres opciones que estás nombrando es la que pasa. O sea, claro. tenían información o son iluminados o no sé O tiene, cómo hacen, porque aparte o sea, sabiendo, o sea, después que convirtiéndose eso en un requisito excluyente. ujú. Y lo más gracioso, que esto ya pasa a ser anecdótico, es que el hangar con el que tienen el convenio no entra un helicóptero. O sea, ese helicóptero no entra dentro del hangar. O sea, Ah, pará. ¿cuál es el...? Pará. Vamos a parar porque si no, viste, las cosas pasan. Vos me estás Sí. diciendo que, además de que contaban con una información privilegiada, quizás la suerte divina, viste cómo es Dios, es grande, no pasa nada, o capaz tienen mucha Ujú, suerte, pero además, vos me ujú. estás diciendo que en el hangar ese no entra el helicóptero con el que ganaron la licitación, que no es el helicóptero con el que ganaron la licitación porque después lo cambiaron. ¿Me estás diciendo eso o capaz que yo soy medio idiota y entendí No, mal? no, no, no. No, no, entendiste perfecto. Es así. Pero es que Bien. eso no sería ningún problema porque es un problema del operador, ¿entendés? Pero el Ujú. problema es que te pide, o sea, la licitación te pide como algo excluyente un hangar, se presenta un hangar y en ese hangar no se puede meter el helicóptero adentro. O sea, entonces nadie objeta ese tipo, o sea, porque primero el pliego no explica cuál es el motivo. O Claro. sea, no existe un motivo para pedir un hangar. ¿Querés que te diga ¿Entendés? cuál es el motivo para mí? Yo no sé nada, no soy abogado, soy un tonto, acá estoy hablando a la radio al pedo. Pero me parece que el motivo del hangar y de que eso sea excluyente era porque estaba un poco direccionada, parece. Yo, viste, soy medio tonto, insisto, seguramente estoy equivocado, pero parece como que estaba direccionada la licitación. Ya, es como decís vos, hay diferentes opciones para poder entender algunas cosas y algunas de esas podrían indicar eso, ¿no? Bueno, Diego, Eh, estamos hablando con Diego Góngora, que es uno de los dueños de la empresa Helicopters que participó por la licitación del helicóptero que contrataron para la temporada de incendios, digamos. Ustedes impugnaron. Lo que me interesa saber, Diego, ahora es en qué instancia estamos de la impugnación, porque ayer justo terminó, digamos, la temporada, el gobierno dio por cerrada la temporada de incendios, hizo un balance, habló de la anticipación, de la previsibilidad del gobierno, de que contaron con el helicóptero. Quiero saber cómo es la instancia administrativa de esta impugnación y si eventualmente ustedes consideran la posibilidad de ir a la justicia. eh, bueno, nosotros hicimos una impugnación que se nos rechazó. Eh, Luego solicitamos un recurso sobre esa impugnación. Nuevamente se nos rechazó y ahora hemos presentado el día 16 un recurso jerárquico, que sería la última instancia dentro de la fase administrativa, Ujú. previo a pasar o sea, esto después habilita a pasar a la justicia civil, digamos. Ujú. Yo quiero que quede claro una cosa y quiero que le quede claro también a tu audiencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de intención de demanda económica contra la provincia Ujú. en esto. O sea, acá nosotros no estamos buscando que se nos pague nada ni que se nos indemnice y jamás lo haremos porque no es la idea. Lo que nosotros estamos quejándonos es de que es un proceso en el que para nosotros no se ha respetado la posibilidad de una libre competencia. Eh, Nosotros hemos quedado, o sea, a pesar de que el llamado tiene una irregularidad en el tema de, mm, de los plazos que no se cumplieron, por lo cual eso ya es de por sí, y lo advertimos por escrito antes que se abriera, eso hubiera permitido, o sea, la administración tuvo instancias que podría haber solucionado esto, y la misma provincia se hubiera ahorrado $2 millones, que me parece que no es poco dinero cuando tienes, o sea, si vas a comprar lo mismo, ¿por qué pagarías Claro. eh, más dinero? Eso, o sea, esos 2 millones de Eh, dólares es la diferencia entre las ofertas que presentaron ustedes y AeroGuardian. Correcto, Ujú. es correcto. Esa es la diferencia y estamos hablando de que nosotros en ese momento, cuando la aeronave que a ellos les adjudican era de inferiores prestaciones que la nuestra. Claro. Eh,
eso también es importante, porque dejemos de lado el que terminaron trayendo, porque ese ni siquiera es el objeto de la licitación. El objeto de la licitación era un UH-60 Black Hawk, no era un Sikorsky E-61, porque si el Sikorsky, como después lo dicen, cuando salen a justificar, dicen que era de mejores prestaciones, ¿por qué no pidieron ese helicóptero de entrada? Si ese helicóptero a los guardias ya lo había ofrecido y en el análisis previo lo descartaron. O sea, presenta todas estas aeronaves, presenta Super Puma, Sikorsky y Black Hawk, y terminan eligiendo el Black Hawk para ya hacer un llamado a licitación porque consideran que es la aeronave idónea para el trabajo que están pidiendo. Se presenta con esa aeronave, con un Black Hawk, y después, una vez que están adjudicados, se dan vuelta y dicen, la aeronave no ha podido, o sea, hemos pedido 3 veces el permiso y se nos venció 3 veces el permiso, que el permiso se llama ITAR, y la 4ª vez todavía estamos dando vuelta. Eso técnicamente no es así. O sea, los ITAR no te los dan por una semana, por 15 días. Estamos hablando que el proceso empezó, te llamaron el 25, se supone que del 25 en noviembre al 13, al 6, que en realidad el 6 de enero lo adjudican. En ese proceso les dieron y perdieron 3 veces un permiso y el 4º no se lo dieron. Eso no es correcto, eso no es así. Diego, ¿y cuál es la búsqueda? Para cerrar, porque ya se me va el tiempo, sí. Con ustedes presentaron un recurso jerárquico, está en el proceso administrativo, como bien explicaste recién. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que quieren que suceda ustedes? Nosotros queremos que se anule, nosotros lo que pedimos fue la nulidad de la licitación, o sea, que la licitación esa tendría que haber sido nula. Y lo que estamos persiguiendo es eso, es la nulidad del proceso. Y aparte entiendo que hay un proceso penal paralelo a esto. Y bueno, nosotros estamos evaluando seriamente presentarnos también como creyentes en ese proceso. Diego, ha sido muy amable por tu tiempo. La verdad que es un tema que a veces pasa abajo del radar de la ciudadanía, pero estas son las cuestiones que después terminan redundando en una provincia que paga salarios por debajo de la línea de la pobreza. Diego, muchas gracias por esta comunicación con Luber en FM de la Costa. Listo, muchas gracias a vos por comunicarte. Saludos.